Buenos días, Antonio. Muchas gracias por aceptar esta entrevista donde trataremos diversos temas relacionados con la educación y los centros educativos, así como el efecto que ha tenido el paso del tiempo en estos ámbitos y las diferencias con generaciones pasadas. Cuéntanos algunos detalles generales de ti para conocerte mejor y demás. Bueno, pues muchas gracias, María. Yo me llamo Antonio Ferrando, soy profesor de educación secundaria, la especialidad de Geografía e Historia y pues soy de Cádiz y estudié tanto en la Universidad de Cádiz como en la de Sevilla y me licencié en Geografía e Historia y luego me preparé las oposiciones y aquí estoy. Cuéntanos toda la experiencia del profesor hasta ahora, dónde has estado, cuánto tiempo llevas, por qué decidiste dedicarte a esta profesión. Bueno, pues justamente este curso cumplo mis bodas de plata, los 25 años en la profesión, porque empecé con el siglo. Empecé a dar clases en el curso 2000-2001. Bueno, pues ahora cumplo ya los 25 años. ¿Por qué? Es que a mí siempre me ha gustado dar clases. Siempre me supe que quería dedicarme a esto. Entonces lo tuve muy claro mientras otros de mis compañeros y compañeras cuando terminaron la carrera pues decantaron por la investigación. Yo tuve claro que quería dedicarme a dar clases. Empecé mis primeros 3 años en San Fernando, en el IES Isla de León, donde estuve 3 años, donde aprendí muchísimo de mis compañeros, más concretamente de un compañero que es el profe amigo Miguel Vélez. Luego posteriormente me mandaron tuve mi primera plaza definitiva en San Martín del Tesorillo, donde estuve muy bien, donde aprendí también mucho y estuve muy a gusto. Y luego me mandaron aquí, a Lier las Banderas del puerto de Santa María, en el curso 2006-2007, y desde entonces, salvo un lapso de 2 años, que estuve en otro centro, en el Antonio Muro de Puerto Real, pero volví de nuevo aquí, pues ya no me he movido, y de aquí, de Lier las Banderas, no quisiera ya moverme. Bueno, ¿y cómo describirías tu experiencia como profesor? ¿Exigente, tranquila? Esta profesión no es tranquila, para nada, ni rutinaria, tampoco. Pero eso es lo que la hace especial. Cada día es distinto y lo que uno planifica nunca se cumple al 100%. Eso puede crear estrés o te puede hacer que te parezca algo fascinante, porque cada día te trae una sorpresa. Entonces, este trabajo es un trabajo exigente, es un trabajo duro, pero que si te gusta puede ser el mejor de los trabajos. Genial, pues el primer tema que me gustaría hablar con usted es sobre la sociedad globalizada. Debido a diversos factores como los avances tecnológicos, la interconexión y el intercambio de información entre todos los lugares del mundo, pues ha aumentado significativamente, produciendo en nuestra generación muchos cambios con respecto a las generaciones pasadas. La primera pregunta, ¿cómo crees que esta situación ha afectado a la educación? Pues la ha vuelto al revés. Yo cuando estaba del otro lado de las aulas investigaba, hacía trabajos con enciclopedia. Hoy en un aparatito como ese o como este que tienes en la mano, tienes toda la información habida y por haber. Entonces ya el paradigma educativo no tiene que ser buscar la información, sino tratarla, cómo filtrarla, cómo acudir a fuentes fiables, cómo transmitir esa información. Entonces, la educación ha cambiado, se ha vuelto del revés completamente y es algo que tenemos que ser conscientes porque ya el profesorado no es un transmisor de información, es un guía y es completamente distinta el papel y, por supuesto, el desempeño de esa función, claro. Pensando en los alumnos, ¿qué características dirías que tienen los estudiantes de hoy en día en comparación con las que tenían en el pasado? Comparar al alumnado de hace, por ejemplo, de mi generación con la de esta generación, pues mira, la única diferencia que yo veo en realidad es la existencia de esos aparatos, la existencia de un exceso de información y un exceso de entretenimiento. El alumnado de hoy tiene una enorme batería de entretenimiento y sin embargo se aburre. Nosotros nos aburríamos y nos buscábamos las papas. Entonces nos buscábamos la manera de... Es decir, digamos que el alumnado de hoy en día está saturado de información y de entretenimiento. ¿Por qué? Porque lo tiene en la mano, es muy fácil y se aburre, es muy curioso eso.
En cambio nosotros cuando nos aburríamos, pues, o bien disfrutábamos del aburrimiento, que también, oye, que también tiene lo suyo, o bien pues teníamos que buscarnos las papas para quitarnos ese aburrimiento y entretenernos. Ahí está la brecha, esta es la diferencia. Por lo demás, un adolescente del siglo IV a.C. es muy parecido en general a un adolescente del siglo XXI después de Cristo. Bueno, ¿cómo cree que se lleva la diversidad en los centros educativos? ¿Se respeta y propicia la multiculturalidad y las minorías étnicas o más o menos igual que antes? Yo creo que en general la diversidad se atiende en la medida de las posibilidades que tenemos en los centros públicos. ¿Por qué? Porque muchas veces depende de la voluntad del profesorado, y dejar estas cosas tan importantes solo a la voluntad del profesorado es muy peligroso, porque puede no tener esa voluntad el compañero o compañera, por las razones que sean. ¿Qué pasa? Que es que hay aulas que muchas veces están sobresaturadas con unas ratios muy elevadas y con unos medios técnicos muchas veces que no son los más, por decirlo de una manera suave, los más indicados, y una normativa muy engorrosa y un peso burocrático enorme, pues algunas veces se dificulta, que hace que esa voluntad de la que he hablado antes pues no brille por su ausencia, pero no por un deseo, propio deseo, sino porque muchas veces el profesorado está muy saturado. Creo que las instituciones públicas deberían velar por solucionar tanto esa carga burocrática como esas ratios ahora que se pueden hacer, porque la natalidad ha descendido, se podría hacer grupos más pequeños en los que sería más factible esa atención a la diversidad. Y a partir de ahí, pues estoy seguro que esa atención que ya de por sí se hace sería muchísimo más efectiva. Vale, ¿y qué opinas sobre las instituciones educativas y las prácticas escolares en España? Pues en general, y sin tener en cuenta siglas de partidos políticos y demás, la educación es muy maltratada. Me voy a centrar solamente en un aspecto. No sé, yo desde que empecé a trabajar, creo que voy por la 5ª ley estatal de educación. Esto no es factible, esto es una barbaridad. Cada X tiempo, pues nosotros tenemos que otra vez que informarnos de una nueva ley, que tiene otras características, que tiene otra nomenclatura, que tiene otra forma de trabajar, y cuando te has acostumbrado a esa nueva ley, pues llega el siguiente partido político y la cambia. Eso es maltratar a la educación. Entonces, de ahí a otras cosas, ya más en detalle, pero si en el macro ya tenemos ese maltrato, pues a partir de ahí ya para que vamos. Vale, no cabe duda de que la enseñanza en esta sociedad de la información ha sufrido muchísimos cambios. Los espacios de aprendizaje han cambiado drásticamente y los contextos multiculturales han aumentado significativamente. Teniendo estos detalles en cuenta, tengo algunas preguntas que hacerte sobre estos temas. En primer lugar, ¿crees que los estudiantes han cambiado su manera de estudiar y aprender desde la llegada de la sociedad de la información y el acceso masivo de Internet? Estamos en ello, estamos en plena transición. El alumnado, primero el profesorado ha tenido que adaptarse, y el profesorado está finalizando, yo creo, porque soy optimista, que está finalizando esa transición, que ya se está dando cuenta que, por ejemplo, no hay que solamente evaluar con una prueba, con un examen, que hay muchísimas formas de evaluar y que podemos cambiarla, y que, por ejemplo, es una manera muy efectiva de atender a la diversidad. ¿Qué pasa? Que, claro, ante eso que le plantea el profesorado, los estudiantes y las estudiantes pues tienen que adaptarse también, porque van en ese sentido. Y yo me he encontrado en todo. Me he encontrado alumnado que prefiere que le hagan el examen, alumnado que no quiere hacer determinadas cosas, alumnado que está un poquito perdido, que no sabe si tiene que estudiar o cómo tiene que estudiar. Por eso hablo del profesorado como guía. En este caso, no solamente con el tratamiento de la información, sino en el nuevo contexto educativo. Entonces, tiene que guiar a su alumnado y llevarlo desde la primaria hasta la posobligatoria y la universidad. Ese es el papel del profesorado, ser guía de su alumnado. ¿Cómo influyen los medios digitales y los materiales interactivos en la calidad de la educación? Te dan una posibilidad fascinante.
estupenda. Pero si te fijas, yo en mi clase, que estamos aquí en mi clase, yo no dejo de tener mi pizarra verde y mi tiza. Eso es un recurso. Son recursos que amplían muchísimo las posibilidades. Hay que agarrarse a ellos porque, ya digo, el alumnado está acostumbrado a manejar pantallas, entonces es mucho más fácil llegar a ellos a través de pantallas, lo cual no quita que haya que pasarse de lo analógico a lo digital como un campanazo, ¿no? De un lado a otro. No, es un recurso más que hay que tener en cuenta, que hay que trabajar con ellos y que te da muchísimas posibilidades, pero que se te va el wifi y hace, o se te va la luz, como alguna vez le pasaba en este centro. Entonces, lo bueno y lo enriquecedor es tener una enorme batería de posibilidades y elegir las adecuadas a cada materia, a cada circunstancia, a cada alumnado y disponer de ellas para poder hacer tu trabajo lo mejor posible. Vale. ¿Y cuáles eran los medios que se utilizaban en el pasado? Yo recuerdo, cuando yo empecé a dar clases, existían las filminas, las diapositivas, los vídeos VHS, empezaban los DVD a usarse, pero sobre todo era tiza y pizarra, y hacer los esquemas pues, a tiza y hacer muchas clases magistrales, aunque había mucho profesorado que empezaba a innovar y no estoy diciendo que en la innovación educativa no tiene nada de innovadora, muy antigua, lo que pasa es que en fin, se sigue considerando innovación educativa, pero en lo que existía era el libro de texto, los apuntes, el bolígrafo, escribir a mano y la pizarra, y luego pues otro tipo de soportes, pero ya claro que han quedado completamente obsoletos. Yo empecé a dar clases con los mapas, los rollos de los mapas que colgaba en la pizarra. Ya los rollos de mapas están en el departamento poniendo polvo, ya no es necesario. ¿Crees que se debería modificar el sentido del tiempo escolar, los horarios, las extraescolares, los ritmos de aprendizaje? Yo creo que el alumnado tiene derecho a descansar, así de claro. Si consideramos al alumnado como un trabajador estudiante, todo trabajador tiene derecho a descansar. Tiene su jornada de trabajo, en este caso del instituto de 8:15 a 3:15, y que todo lo que tenga que hacer lo haga en clase. Yo soy de esa opinión, ¿vale? Lo haga en clase. Evidentemente, fuera de clase puede tener algunas horas de preparación de material, de estudio, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Si al alumnado que tiene ya su jornada escolar y sus horas de estudio por la tarde se le sobrecarga con actividades escolares, que es el inglés, que es la música, que si esto, que si los deportes, no sé qué, pues nos encontramos alumnos que llegan a las 8:15 cansados. Aquí, y si además, pues se les deja el móvil y están hasta las 3 de la mañana con el móvil, pues claro, se te duerme en la clase. Uno al principio tiene la impresión de que su clase es muy aburrida, por eso se duerme, y dice, no, es que yo también me dormiría, teniendo el mejor de los profesores, el profesor adelante. El alumnado tiene derecho al descanso, tiene derecho, vuelvo a repetir, a que se aburra, porque el aburrimiento es creatividad también. Tiene derecho a disponer de su propio tiempo. Muchas veces se sobrecarga a los chicos y chicas con actividades porque son muy importantes. Y bueno, yo puedo entender que un chico o una chica tenga valores, tenga necesidad de hacer un deporte o algún desarrollo de una habilidad, pero hay veces que no, que son impuestos y porque son buenos para el futuro. Para su futuro está ya la jornada escolar. Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Pensando en los más jóvenes, ¿piensan que las tecnologías actuales han cambiado el proceso de socialización y la comunicación en los alumnos? Por supuesto. Yo cuando tenía la edad de mi alumnado, para hablar con un amigo mío iba a su casa, porque el teléfono había que usarlo un poquito, porque costaba muy caro. Era más fácil bajar, ir a su casa y tocarle la puerta, o pegarle un grito desde la ventana. Y nosotros quedábamos de un día para otro y no había forma de cambiar eso, salvo que fueras a casa o coger el teléfono y llamar al teléfono fijo, estoy hablando. Hoy en día los chicos hacen grupos de WhatsApp. ¿Qué pasa? Que eso tiene, como toda herramienta, su parte positiva y su parte negativa. Su parte positiva, están interconectados y eso es muy bueno, eso es buenísimo. Eso se reparte la información, perfecta.
la mala utilización de esas herramientas pues genera problemas nuevos a los que la escuela y la sociedad se tienen que enfrentar. Vale, ¿cuáles piensan que son las principales dificultades de la enseñanza en un mundo multicultural? ¿Qué se le ocurre para promover la inclusión en todos los alumnos? Lo primero es creérselo, que nuestro alumnado es diverso, multicultural y que cada uno es de su padre y su madre. Vamos, como éramos nosotros también, ni más ni menos, con la diferencia de que, bueno, pues ahora, en mi época no había tanto alumnado de otras culturas, procedentes de otras culturas, como ahora, pero nosotros éramos cada uno de nuestro padre y nuestra madre, o sea que ni lo de un subsole, nada nuevo bajo el sol, ¿vale? Bien, que parece que estamos inventando la pólvora. Entonces, hay que enfrentarse a eso con un talante positivo y enriquecedor, que de esto se enriquece y que cada alumno y cada alumna hay que tratarlo como se merece, como el objeto de tu trabajo, como un profesional, que es un profesor o profesora, ¿no? Tú eres un profesional y tienes que trabajar para todos y cada uno de tus alumnos y alumnas. Entonces, todo lo que hemos dicho antes de esa batería de medios que tenemos a nuestra disposición, que podemos utilizar, pues hay que utilizarlo para eso, efectivamente. Si tú tienes una caja de herramientas, con una herramienta de una calidad enorme, pero no sabes o no quieres, o las dos cosas, utilizarla, pues no vas a atender a la universidad. Tú vas a seguir haciendo lo que te ha hecho siempre y que te siga, que te pueda seguir. Eso lo hace un mal profesional, así de claro. Un buen profesional intenta que le sigan la mayor cantidad de su alumnado y lo trata como individuo, con sus características propias, punto. Y para eso, además, tiene unas características, tiene una caja de herramientas y a lo mejor necesita formación. Pues para eso un profesor o profesora tiene que seguir formándose. Yo no dejo de formarme, sigo haciendo cursos, sigo investigando por mi cuenta, porque es tu trabajo. Yo siempre hago la analogía con los médicos. El médico nunca deja de formarse. Pues nosotros lo mismo, porque tenemos en común que ambos trabajamos con personas. En nuestro caso, personas pequeñitas, personas en formación y en el caso de los médicos, personas enfermas. ¿Tú crees que yo sería un buen médico si solo atendiera a pacientes sanos? No, ¿verdad? Pues ese es mi trabajo. Vale. Ahora vamos a hablar sobre el control y las decisiones en la educación. En general, toda la política educativa de la actualidad. ¿Qué cambios considera usted que son necesarios en las políticas educativas actuales? Lo primero, descenso de la ratio. Importantísimo. No cerrar unidades en los centros públicos, porque tenemos instalaciones que podemos utilizar y que se están cerrando colegios, sino que utilizar el descenso, la oportunidad que nos da el descenso de natalidad para hacer ratios más pequeñas y así atender a la diversidad. Ya no tienes pretexto, si tienes 15 alumnos en clase es mucho más fácil atender a la diversidad que si tienes 35, lógicamente. Dos, por favor, déjenme una normativa, déjenmela, aunque sea mala, pero déjenmela y ya nosotros trabajaremos con ello. Y sobre todo es que muchas veces la carga burocrática es innecesaria, es descorazonadora y te hace desesperarse a muchos de mis compañeros y mis compañeras y a mí mismo. Entonces, teniendo en cuenta esas tres cosas, el descenso de la ratio, por un lado, la normativa, por favor, que me la dejen tranquila, y ese impulso de las políticas hombre, y hay otra cosa, perdón, un poquito más de inversión. Nosotros necesitamos que nos cambien, por ejemplo, nosotros necesitamos que nos arreglen las pistas. Nosotros llevamos pidiendo un salón de actos, un gimnasio, desde que tú estabas aquí y antes. Hay centros donde todavía hay aulas prefabricadas. Un poquito, por favor, que nos atiendan en inversión. Teniendo en cuenta esas cuatro cosas, nosotros ya sacamos esto para adelante. ¿En su centro educativo los profesores tienen autonomía para tomar decisiones? Sí, pero esa autonomía para tomar decisiones no debe ser entendida como yo hago lo que me da la gana.
por una sencilla razón, porque tú no trabajas solo, ni sola. Los problemas que tú crees con tu alumnado luego los voy a recibir yo, o se van a quedar dentro del centro. El centro no es un centro educativo, no es como esa oficina donde se ven los cubículos de cada trabajadora o trabajadora con su ordenador y trabajando. No, un centro educativo está interconectado. Evidentemente tú tienes tu autonomía, tú trabajas como tu consejero oportuno, etcétera, etcétera, por supuesto. Pero teniendo en cuenta que tus decisiones afectan al resto. Entonces, autonomía sí, independencia no. Tú no eres un elemento independiente, tú estás conectado con el resto. Pero sí, la tenemos. ¿Y crees que esta autonomía ha aumentado o disminuido con respecto a nuestras generaciones pasadas? No, yo creo que anteriormente el profesorado sí iba más a su bola. Iba más a... Era mi clase, yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré, ¿no? Como dice la canción, ¿no? No, ahora eso es mucho más complicado y eso es positivo. Eso es positivo. Ahora es mucho más complicado que yo me encierre en la clase y yo hago lo que me da la gana y no. Y yo creo que es que no debe ser así. Que vuelvo a repetir, que yo tengo que estar relacionado con mi compañera de física y química que está en la clase de al lado. Porque además damos clase a los mismos grupos. Entonces, y que la información que ella me da, pues a mí me sirve también y viceversa. Yo creo que en eso sí hemos ganado. ¿Cómo diría que es la cultura institucional en los centros educativos de España? Hombre, yo puedo hablar del mío. Normalmente aquí la cultura institucional es una cultura de promoción de la paz, de la cooperación, por supuesto nosotros estamos muy en la línea de la lucha contra la homofobia y del feminismo y contra la violencia hacia la mujer. Es decir, hay una serie de puntos en los que son líneas rojas nuestras, que pues, eso no se permite. Y yo, por lo que sé así de manera indirecta, más o menos todos los centros públicos se mueven en el mismo orden. Ya a partir de ahí lo que pasa es que en España tenemos un sistema educativo donde no solo hay centros públicos, sino que hay centros concertados y hay centros privados. Y ahí ya se producen las variaciones, pero en ese sentido la cultura institucional de los centros está determinada por una normativa y que da las directrices de juego de esa cultura y que todos estamos más o menos en ese abanico. ¿Cómo observa la participación de la familia en el proceso educativo de los estudiantes? También depende del centro. Por ejemplo, nuestro centro es algo que siempre se ha intentado potenciar y no siempre se ha conseguido, las cosas como son. Las familias es la primera institución educativa, punto. La escuela complementa a la familia, le ayuda, le hace, digamos que es el segundo escalón educativo, primero es la familia. Nosotros en muchas ocasiones nos vemos obligados a trabajar sin la familia. Y además explica mucho del comportamiento y los resultados académicos de algún alumnado. Pero, por ejemplo, y tú lo sabes, la participación en el AMPA en muchos centros es mínima, es muy pequeña, porque no se tiene consideración de que las familias tengan que unirse y tengan que trabajar juntas con el centro en la educación de los hijos. Esa es una asignatura pendiente. Vale, con respecto a la pregunta anterior, ¿ha cambiado algo con respecto a las familias de hace unos años? Yo creo que las familias de hace unos años eran más participativas, porque tenían mucho más, ignoraban más las cosas o tenían más tiempo. ¿Me explico? La que participaba en la educación de este que te habla era mi madre. ¿Vale? Era mi madre estaba en otro. ¿Pero por qué? Porque el modelo de familia era ese. Entonces había una profesional, que era mi madre, que era la que estaba pendiente de la educación en casa y de la educación fuera. Y la que no me dejaba pasar antes de traer las notas y que me enseñara los exámenes. Hoy en día, afortunadamente, las mujeres se han incorporado al mercado de trabajo de manera plena. Ya no existe esa figura, vuelvo a repetir que afortunadamente, porque esa figura debe repartirse entre los dos progenitores, y esto ha ocasionado que en muchos casos, al repartirse la función,
pues no siempre se cumple. ¿Qué pasa? Que ante esa nueva realidad positiva, vuelvo a repetir, muy positiva y muy necesaria también, la sociedad tiene que adaptarse y está en ese proceso de adaptación. En muchas ocasiones, pues debido a esa falta de medida de conciliación familiar, ¿qué pasa? Que la gente llega a su casa y lo que menos quiere saber es lo que quiere descansar. Incluso ver a su hijo, a su hija allí. Entonces es muy complicado ahora tener que ir al instituto, al colegio, una actividad, una reunión de la AMPA, porque no sé qué, no sé cuánto. Pues necesitamos medidas de conciliación familiar que permitan a la familia, por ejemplo, entre otras cosas, participar en la vida educativa de sus hijos en los centros. ¿Cómo se podría mejorar la colaboración entre la escuela y estos agentes educativos? Lo dicho, medidas de conciliación familiar. Que la gente tenga unos horarios de trabajo menos exigentes, que puedan tener tiempo para dedicárselo a la educación de sus hijos y de sus hijas. Esto va a hacer que bueno, así ya no hay excusa, ¿no? Ya no te puedes escapar. A excusa me refiero a la gente que no quiera. Yo estoy seguro que la mayoría de los padres y madres quieren participar, pero es que no les da la vida, entonces, bueno, pues esa sería una de las primeras medidas que iban a mejorar esto 100%. Un tema crucial que también es importante tratar en esta entrevista es el profesor como agente de cambio, así como la influencia de la cultura institucional en el aprendizaje del alumno. Entiendo que hay muchas cosas del sistema educativo con las que no estás de acuerdo o que te gustaría cambiar. ¿Crees que los profesores tienen el poder de actuar como agentes de cambio e influir significativamente en el aprendizaje que se impone en el alumno? Sin duda. Esta es la profesión más revolucionaria que hay. Hay que tener en cuenta que nosotros tenemos un material muy sensible en nuestras manos. Todos los que, y además, todos nosotros que hemos pasado por una escuela, recordamos a dos tipos de maestros. Los que han sido malos con nosotros, que son los primeros que nos acordamos y no saben, incluso pueden hacer mucho daño, como sé yo ahí, pueden hacer mucho daño, pero a nosotros que recordamos a los que nos han marcado positivamente, a los que nos han hecho tomar decisiones, a los que nos han ilusionado, a los que recordamos, a los que han tenido cariño, nos han dado cariño, nos han escuchado. Ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es ser y aprender de los malos para saber lo que no hay que hacer y aprender de los buenos para saber lo que hay que hacer. Y al alumnado sobre todo hay que darle comprensión, cariño, escucha y ser guía. Es decir, ser un referente de ese alumnado para que su desarrollo personal sea lo más pleno posible. De matemática, plástica o historia, me da igual, si es lo mismo. Es lo mismo. Tú debes ser un guía para que luego después nosotros tenemos que hacer seres humanos, ciudadanos y ciudadanas, críticas, que con criterio propio y sobre todo buenas personas. La última tanda de preguntas que queremos tratar en esta entrevista es sobre la escuela democrática, sobre la búsqueda de la justicia en esta educación que es importante para la formación de las futuras generaciones de las personas que habitarán en la Tierra. En los centros donde has estado se realizan estrategias democráticas y participativas entre los docentes, los padres y el equipo directivo. Yo lo que me he encontrado es que la mayor parte de las veces cuando se ha intentado no se ha participado. Esto es así. Cada vez que, por ejemplo, la institución básica de gobierno de un centro es el consejo escolar. Los candidatos a los consejos escolares, del profesorado también, pero bueno, menos. Pero del alumnado y de la familia hay que cogerlo con lazo. Nadie quiere, nadie. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, por parte de agentes externos, y yo creo que de la institución educativa, se ha buscado la desmovilización de esos sectores de la comunidad escolar, tanto del alumnado como de la familia. Entonces, por ejemplo, aquí se intentó crear una asociación de alumnado en su momento, nada, fracaso. El AMPA son 5 o 6 y siempre son los mismos, ¿verdad? Tú lo sabes. Y afortunadamente tenían varios hermanos y podían seguir, ¿no?
porque formar el AMPA es complicado. ¿Qué ocurre? Es que no existe esa cultura de participación, volvemos a lo que dijimos antes, no existe esa cultura de participación y entonces es muy complicado sin esa cultura de participación desarrollar un sistema democrático de toma de decisiones en un centro. Es que así no se puede. Hay que empezar por la base, hay que empezar por crear una cultura de participación relacionado con, vuelvo para atrás, esa necesidad de conciliación familiar, para que las familias participen, detrás de ella vienen sus hijos y sus hijas, y luego después crear esa estrategia democrática. Pero hay que empezar la casa por los cimientos, no por el tejado. ¿Crees que en el pasado era más o menos democrático en este aspecto? Había determinadas cosas que parecían democráticas. Es decir, efectivamente, en mi época el AMPA tenía más miembros, ¿no? Nosotros como alumnado nos movilizábamos, hacíamos una cosa, pero en realidad la última palabra era el director o la directora. Así de claro, si el director o la directora hacía blanco era blanco, y si era negro era negro. No creo que fuera más democrática. En apariencia puede ser, también estábamos en una situación en que en España lo democrático estaba de moda, porque estábamos estrenando democracia, pero creo que era más de apariencia que otra cosa. Y ahora es que se quiere fomentar y hay una desmovilización muy grande. ¿Cómo definirías el ambiente en las aulas actuales en comparación con las aulas de hace algunos años? ¿Aceptamos algunas anécdotas, experiencias personales? Hay una cosa que siempre digo. En mi época, voy a poner de abuelo cebolleta, en mi época había una enorme variedad de gustos, de apariencia, de formas de vestir. Mi clase era un batiburrillo de gente que unos iban con los pelos así, otros con los pelos largos, otros iban con chupas de cuero, otros... O sea, cada uno tenía su propia personalidad en ese sentido. Hoy en día no. Hoy en día todos los chicos escuchan la misma música, visten de la misma manera y casi que no piensan de la misma manera, o sea, que no piensan. Esa diversidad de personalidades en formación, porque siempre son personalidades en formación, en mi época cogía unos caminos, cogía otros, de identidades tribus urbanas, éramos heavy, había pijo, había surfero, había esto, el mods, ahora todos son reggaetoneros y futboleros, los niños y algunas niñas y poco más. Eso sí que yo lo he notado respecto de mi época, esa uniformidad de apariencia y de personalidades en las aulas. Eso sí. Y luego el ambiente. Es que depende de la gestión de aula cada profesor o profesora, de lo profesional que tú seas. Yo no creo que seamos más, que en mi época fuéramos más respetuosos que ahora. Puede ser que en mi época tuviéramos más miedo que distinto, pero es que el alumnado no debe tener miedo. Es que no, que si tú llegas con miedo a la clase, va para que vámonos. ¿Crees que se fomenta correctamente el trabajo cooperativo y el trabajo individual? ¿Y consideras que hay un correcto equilibrio entre ellos? Depende. Por ejemplo, tú sabes que yo soy un enamorado de la brecha cooperativa, a mí me encanta. Y lo que pasa es, claro, y este centro ha llevado mucho tiempo aprendizaje cooperativo como la línea metodológica estrella del centro. ¿Qué ocurría? Que claro, que a los 4 o 5 años se te cambiaba completamente el claustro y empezó otra vez. Hay quien le gusta, hay quien no, pero yo creo que el cooperar no es solamente una metodología a lo grande. Hay una medida de atención a la diversidad muy efectiva que es el alumno tutor, donde dos alumnos cooperan entre sí y para conseguir un resultado positivo. Tú sabes que te voy a decir, que a mí me encanta eso. ¿Que se lleva a cabo en las aulas? No se lleva a cabo. Hay más trabajo individual que cooperativo, porque muchas veces incluso se confunde el trabajo en grupo con el trabajo cooperativo. El trabajo en grupo hacen el Frankenstein, cortar el filete en trozos, tú te comes este, pero nadie se come el filete entero. En el trabajo cooperativo todos nos comemos el filete entero.
y no es lo mismo, pero no. ¿Cómo dirías que son las relaciones interpersonales y la convivencia escolar en los centros actuales? En la mayoría yo creo que es positiva. Hay algunos, por ejemplo, yo hablo de mi centro. Todos los centros, pasa que nosotros somos un centro pequeño, de 220 alumnos, tenemos alumnados muy fichados, muy conocidos, tenemos siempre algún alumnado que se sale del tiesto, no te voy a decir que no, que esto sea un paraíso, pero en general el clima es positivo. Eso sí, hay una cosa que a mí no me ha gustado y que convendría trabajar, que es cómo hay veces hay determinados grupos de alumnados que se tratan entre sí muy mal, en el sentido de que aún se gastan bromas que en realidad no son bromas y que pueden terminar generando en problemas de convivencia, con insultos y demás. No, maestro, ¿qué de broma? Sí, de broma, pero a los 5 minutos alguien le sienta mal y llegamos a las manos. Eso sí es verdad que hay que tratarlo y es algo que nosotros llevamos aquí trabajando mucho, intentando erradicarlo, y que yo no recuerdo que en mi época se llevara así, ¿vale? Pero yo hace 5 o 6 años que no pongo un parte, ¿no? Desde que volvió la pandemia. No. Y ya por último, y para terminar, a modo de conclusión, ¿me podría hacer un resumen de cómo era la educación antes y cómo es ahora? Mira, la educación cuando yo era alumno era, llegaba el profesor, profesora, explicaba, te largaba una serie de conceptos y de ideas y cosas así que tú tenías que escoger. Si no, tenías el libro de texto que, bueno, pues ahí era tu tabla de salvación y tenías que empollar, y una serie de ejercicios y de actividades que tenías que hacer para luego hacer un examen. Era una repetición de este mismo sistema. Hoy en día no. Hoy en día tenemos una cantidad de variaciones metodológicas que hacen que el trabajo del alumnado, en este caso, no sea para nada rutinario. Un día planteas un podcast, otro día planteas un vídeo, otro día una exposición, un cuestionario, hacer un periódico. Las situaciones de aprendizaje te dan una variedad de trabajo enorme que hace que el alumnado no se aburra en ese sentido por lo rutinario de... La rutina no es mala, la rutina te da seguridad y nos da seguridad a todos, pero quizá la rutina tenga que ver más en la organización del trabajo que en el trabajo en sí, ¿vale? Nosotros éramos completamente rutinarios y además apenas teníamos participación a la hora de decidir cosas en la clase. Yo tenía una profesora que decía que esto era una democracia dirigida por mí. Eso era así. Tú podías sugerir, podías hacer cosas, pero no, de participación ninguna. Ahora sí hay mucho más participación, se escucha muchísimo más al alumnado. Vamos, yo creo que sí, o quiero creer que sí. Entonces, es mucho más rica. Yo, cuando me dicen, ¿a ti te gustaría ser alumno ahora? Yo creo que sí. Yo recibí una educación que yo creo que fue muy buena, que estuvo bien, que vale, pero ahora yo me lo hubiera pasado muchísimo mejor y creo que hubiera aprendido mucho más. Entonces, yo no soy de los que piensan que todo tiempo pasado fue mejor. Yo creo que hay que construir el tiempo presente y el futuro mejor, eso sí. Pues hasta la entrevista, muchas gracias por su tiempo y sus palabras. Gracias a ti, María, por haber pensado en mí, y nada, para eso estamos.